El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Pues en estos domingos del tiempo ordinario vamos poniendo en orden elementos esenciales para un camino de crecimiento en la fe, para que esa semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando crece da mucho fruto, esa pueda ir dando en nuestra vida concreta pasos. Y entonces, de un modo particular, la semana pasada, el domingo, tercer domingo, el domingo de la palabra, se nos invitó de un modo directo y concreto: pon en tu vida la palabra, no como un adorno, sino al centro de tu vida. Escúchala, atiende a sus consejos, medítala, profundiza en ella, porque en ella está esa sabiduría para aprender a vivir en medio de todas las circunstancias. Y entonces, desde esa invitación, hoy, de un modo particular, se nos invita en el Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¿Lo podemos repetir? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Otra vez: Señor, que no seamos sordos. Porque nos podemos volver sordos. Hace un tiempo, unos queridos amigos míos decían: oye, yo le hablo a este hombre y siempre hace lo contrario. Chico, parece que la tiene agarrada conmigo, ¿vale? Parece que lo hace a propósito. Le digo una cosa y hace otra cosa y yo digo: ay, me molesta, tal. Hasta que un día lo llevaron a un otorrino. Y el otorrino le revisó las orejas. Adivina qué tenía allí. Mamarros tremendos, tacos de cerumen. El hombre no escuchaba y adivinaba, lo intentaba adivinar lo que el otro le decía, y claro, nunca le atinaba. Entonces, ese cerumen que se nos forma en los oídos como una barrera de protección natural, también en nuestro corazón sucede. Hay elementos que activan ese cerumen espiritual, y por lo cual se va acrecentando la sordera. Se va acrecentando la sordera. ¿Qué es eso que se va acumulando en el corazón y lo va haciendo sordo a la voz de Dios? La segunda lectura de hoy es interesante, ¿verdad? Hay muchos matrimonios aquí, pero esto no es una invitación, ¿verdad?, a dejar a tu mujer, ¿verdad? Porque a lo mejor dice: bueno, como el soltero, ¿verdad?, es el que puede servir al Señor, mejor solo que mal acompañado, ya, vete. No es una invitación al divorcio. Habla precisamente de que aquellos que están solteros, pues están ocupados en las cosas de Dios, y en cambio el que está casado, está entretenido también, tiene que estar pendiente de su esposo o su esposa. Pero lejos de una crítica al matrimonio,
yo les invitaría a hacer una lectura a nivel espiritual de ese texto, que es de la carta de Pablo a los Corintios. ¿Ok? Vamos a hacer una interpretación espiritual sobre esto. ¿De qué habla allí? Si lo analizamos y nos queremos acercar desde una óptica espiritual. Nos habla de un corazón que busca afecto y que se queda como una esponja, ¿verdad?, absorbiendo aquello que recibe. Por eso no somos indiferentes al amor, pero tampoco somos indiferentes a los gestos de desamor. Y entonces, desde esa realidad, ¿qué sucede? Según lo que vaya recibiendo en mi vida, si es de Dios, me dará libertad, disponibilidad, servicio. Pero ¿qué pasa cuando el corazón absorbe cosas que no tienen su origen en Dios, sino que son de otras fuentes? Se va generando un matrimonio. Pero como decía Bienvenidos, el matrimonio es como el demonio. No es que el matrimonio sea malo, no. A nivel espiritual, yo me estoy casando y estoy haciendo pareja tóxica con algún pensamiento. Porque el corazón, como es ciego, va recibiendo todo y se queda, ¿verdad?, arrejuntado, amancebado, como lo quiere decir, con una idea. O se queda arrejuntado, pegado, casado con un sentimiento. Y ¿verdad? Y ahí es cuando tú ves todas estas canciones, ¿verdad? La quiero a morir, esa rabia que yo tengo, la quiero a morir. Es la que me empuja a hacer todo lo que quiero hacer. Quiero callarle la boca a todas, para que donde pisa una leona no haya una gata que se pare. O sea, entonces el corazón se va contaminando también de todo aquello que va creando un cerumen alrededor del corazón y que impide que la palabra sea la que lleve nuestra vida. Y todas esas cosas nos van haciendo sordos a la voz de Dios. Entonces la pregunta es, ¿a qué idea estoy casado como matrimonio tóxico? Tal vez algún prejuicio. No vayas con ese grupo, porque esos son, atención, pareja tóxica. Te casaste con algún chisme por ahí, seguro. Y por eso dejaste de ir, por eso ya no quieres reunirte, no quieres estar, no quieres ir a esa comunidad. Matrimonio tóxico. Pero a lo mejor no me he casado con un sentimiento, sino con una idea. Nunca va a cambiar. Esta jamás. Y por eso ya no quieres orar. Y por eso ya muchas cosas te entretienen y ya dicen, no tiene sentido rezar porque no hay ningún cambio. Eso es un matrimonio tóxico. Entonces, primera invitación, ¿qué matrimonio tóxico tienes? Y ahí, córtalo. Pero no es fácil. No es fácil. Entonces, esos matrimonios tóxicos que nos van hablando todo el tiempo, nos van haciendo sordos a la voz de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Allí hay un matrimonio tóxico que es peligrosísimo también en la vida de crecimiento en la fe. Y tiene que ver con qué alimento la fe. Porque a veces, si les soy honesto, con los demás tendremos pleitos. Pero uno dice, bueno, yo le sirvo a Dios y Él me ama a mí. ¿Sí o no? Y podemos andar con guerra con todo el mundo, pero uno dice, bueno, yo estoy en paz con Dios. Pero ¿sabes qué? Ahí sí te voy a decir lo que decía Sergio Pérez. Y no me digas más mentiras. No. Y no me digas más mentiras. No me digas más mentiras. De hecho, Dios es tan aterrizado que hoy en la oración colecta hay 2 peticiones. Le pedimos a Dios que podamos amar a todos con un afecto conveniente. No es de cualquier modo, es un afecto conveniente al estilo de Dios. Pero le pedimos, en primer lugar, que nos ayude a venerarlo a Él, de corazón, a Dios. Porque no basta estar con alguien, ¿verdad? Como cuando estás con alguien y estás ahí con el teléfono. Las mamás lo sufren con los hijos. Yo le estoy hablando a este tripón y está con el teléfono ahí pegado, no me mira a los ojos. ¡Ay, háblele! Entonces les pregunto, ¿será que se puede estar con alguien
pero sin comunicación, ¿sí o no? Claro que sí. Yo ando con Dios, sí, pero tú con tu teléfono y Dios hablándote y sordo a tu voz. El problema no es que Dios siempre está y le puedes hablar. Hazme esto, pásame esto otro. Y Él te está hablando, mira, tengo esta ilusión. No importa, mucho rollo, tranquilo. Y entonces, en este respecto, ¿qué dice Jesús hoy a través del Evangelio? Atención, atención. No creas que estar con Dios basta. De hecho, hoy el Evangelio habla de eso. El endemoniado era alguien que estaba con Dios y estaba en las cosas de Dios. ¿A dónde estaba el endemoniado? ¿Estaba en una fiesta? ¿Estaba en una discoteca? ¿Dónde estaba el endemoniado? En la playa. Vamos a la playa, no mete el alma. ¿Dónde estaba el endemoniado? En una fiesta en el complejo ferial. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. Estaba en la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se escuchaba la palabra de Dios. La explicaba. Pero este hombre estaba allí no cualquier día, estaba el sábado. Es decir, que es una persona que estaba habituada a ir a la iglesia, por decirlo así, a la sinagoga, pero luego cumplía los preceptos. Estaba el día sábado, estaba cumpliendo el precepto de honrar las fiestas. Es decir, era un hombre que si lo veríamos diríamos, mira, tú estás bien con Dios porque estás en las cosas de Dios, porque vas a la iglesia, a la sinagoga y además cumples el precepto, ¿verdad? Eres una persona de cumplimiento y ese es el problema, vivir una fe de cumplimiento, porque cumplo y miento a la vez. Cumplo, pero miento, porque yo le estoy poniendo a Dios una barrera, porque no le escucho, porque tengo el corazón sordo a su voz. Y he preferido aferrarme a mis prejuicios, a mis criterios, a mi historia, a mí. ¿Y a dónde he dejado a Jesús? Y entonces es tremendo, porque en ese matrimonio tóxico se va contaminando la idea de Dios. ¿Quién es Dios? Fíjense que hoy este hombre endemoniado que estaba en la sinagoga, que cumplía los mandatos de Dios, ¿qué le sucedió? Cuando ve a Jesús, ¿qué sucede? Lo reconoce como Dios, lo reconoce, eres santo de Dios. Pero ¿qué le dice? ¿Qué tienes contra nosotros? Fíjense esto, es la imagen de Dios como alguien que está en contra de mi felicidad, alguien que está en contra de mi vida, alguien que está en contra de todos mis deseos de ser solidario y cercano. Y esto pasa. Hoy en la iglesia hay muchas ideas que distorsionan quién es verdaderamente Dios y cómo lo podemos curar con la palabra. Por eso Jesús, la curación de este hombre endemoniado, la hace de un modo particular. Le da dos instrucciones a ese matrimonio tóxico que se ha vuelto endemoniado, a esa idea que has dejado que tome tu corazón, a ese sentimiento prejuicio que le has dado la primacía, sacando la palabra de Dios y lo has puesto en el centro. ¿Sabes qué le dice? Cállate y vete. Cállate y vete. Calla todos esos prejuicios, cállalos. Y si estás rodeado con gente contaminada, cállate. Cállate. No te aferres a un prejuicio, no te aferres a un chisme, no te aferres, cállate y vete. Vete, no le sigas dando más vueltas, vete, déjalo, que se vaya, para que estés libre y al final el corazón no sea sordo a la voz de Dios. Qué hermoso cuando nosotros dejamos que sea Dios quien con su palabra esté en el centro. Por eso, ya con esto termino, el Papa Francisco ha iniciado la semana pasada la convocatoria al año de la oración.
pero no cualquier tipo de oración. Ha dicho, por favor, iglesia, crezcamos en dos tipos de oración. Hay dos tipos de oración que tenemos que ejercitar en este año de un modo particular. La primera, silencio contemplativo. Silencio. Hace falta el silencio. Y el silencio exterior ayuda al silencio interior. Tenemos que hacer silencio, es el cállate. La oración del silencio contemplativo es la concreción del cállate. Y quiero fijar la mirada en ti, Jesús. Cállate. Y la concreción del vete, que es la segunda instrucción que le da Dios al demonio para que deje ese hombre en paz, para que no deje ese matrimonio tóxico con sus prejuicios. Ese vete se concreta en el segundo tipo de oración que nos pide Francisco. El primero, ¿cuál es? Contemplación en silencio. Lo repetimos, contemplación en silencio, el primer tipo de oración. Ese es el cállate. Y el vete, ¿sabes cuál es? Orar con la palabra de Dios. Porque cuando uno me dice, no te juntes con esa chusma, ama a tu prójimo como a ti mismo, vete. Aquí la palabra dice, vete. Cuando alguien te dice, no le hables a ese, trata de estar en paz con todos. La palabra, vete. Vete, espíritu de división, vete, espíritu que viene a hacerme sordo a la voz de Dios. Pues vamos a continuar esta Eucaristía pidiéndole al Señor que nos regale a nosotros, a quienes se conectan a través de nuestras redes, un corazón que quiera en este tiempo darle autoridad al Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lo repetimos, Señor, que no seamos sordos a tu voz y que podamos dejar que Él en el silencio diga cállate todo aquello que crea división, y que Dios con su palabra, esa palabra que queremos profundizar y amar y queremos conocerla cada vez más, nos diga vete, vete a todo aquello que paraliza, vete a todo aquello que divide, para que en medio de la unidad y la armonía vuelvas otra vez a conectar con lo que eres, un hijo e hija de Dios para la gloria de Él en este mundo. Amén.